Si queremos animar a otros, queremos edificarles. Queremos levantarles de algún modo u otro. O sea, si hay un aspecto de su vida en el cual son débiles, ayudarles a fortalecer. Y en verdad es lo que hago cada domingo en mi corazón. El deseo de mi corazón cada domingo es edificarle. Hoy en el programa En Contacto, ¿cómo alentarnos unos a otros? ¿Qué clase de persona se considera usted que es? ¿Diría que es extrovertido? ¿Amigable? ¿Fácil de tratar? Seguro. ¿Se siente muy cómodo en grupo? ¿Cae bien? ¿Le gusta estar en grupos? ¿O puede ser feliz estando solo? Pero usted tiene algo que es como contagioso, o sea, la gente disfruta de su compañía. O diría, no, soy algo reservado. No necesito eso. Y prefiero reservar mi religión y mi fe como algo privado. Me gusta ser independiente. No me gusta que nadie se meta mucho en mi vida personal. Me incomoda estar en un grupo. Quizás me mantenga al margen, pero está bien. Así soy yo y no necesito un montón de amigos. Me las arreglo solo. Puedo valerme por mí mismo y mientras tenga lo que necesite, sé que soy salvo desde hace tiempo. Así soy yo. Quizás así sea usted, pero así no es como Dios planeó que fuese. Dios no nos creó para que fuésemos así. Y le aseguro algo, cuando uno no fortalece sus relaciones, se construye una isla. Y con el pasar del tiempo, en momentos de dolor, se preguntará dónde están mis amigos y dónde está fulano, porque se ha hecho una isla que ciertamente no es de Dios. Ahora, ve a su alrededor y pregúntese, ¿es usted una persona sociable o es independiente? No necesito de nadie. No existe alguien que no necesita de nadie. Eso no es cierto. Y Dios no quiere que vivamos así. Entonces, cuando usted alienta a alguien, le da algo. Si animo a alguien, que remotivarle, bien sea obtener algo o lograr algo o ir a algún lado, lo que sea, es edificar a la otra persona. Entonces aclaremos el significado de alentar y simplemente es esto: acudir a la ayuda de alguien, consolar, fortalecer, infundir aliento a alguien, inspirar, motivar con ánimo. Así que todos necesitamos vernos así. Y piensen esto, sus hijos están creciendo. Debe enseñarles a relacionarse con otras personas porque al relacionarnos con otros, por ejemplo, todos podemos beneficiarnos. Y todos podemos tener algo que dar a otros. Y en la iglesia del Nuevo Testamento, cuando había una necesidad, todos se reunían para ayudarse. Y como resultado, transformaron por completo al Imperio Romano. Ellos tenían algo que era distinto. Y cuando pienso en todos esos pasajes bíblicos y cómo Dios actuó en sus vidas, y alguien dirá, bueno, Jesús no necesitó que lo alentaran. Bueno, veamos si fue así. Vayamos a Mateo 26 por un momento. Mateo capítulo 26 y veamos este pasaje en el versículo 36. Recuerde que se trata de Dios en carne humana. Tenía todo poder para hacer cualquier cosa. Y ahora venía al Getsemaní y dice en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Pedro, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire, este es el Hijo de Dios, tiene todo poder. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué cree que dijo eso? Porque necesitaba la presencia de ellos. Y al leer ese pasaje pienso si el Señor Jesucristo tenía una necesidad y les pedía que lo alentaran, eso es lo que debieron hacer ellos. Mire, ellos están allá, pero a ustedes los necesito más cerca de mí. Hay algo especial en saber que alguien está cerca. Permítame preguntarle, ¿tiene amigos a quienes quisiera tener cerca en momentos difíciles? ¿Tiene amigos que no tienen que decir nada, solo quieren? Jesús
no les pidió que dijesen nada, solo les dijo, pueden quedarse aquí conmigo. Quería tener a esos tres cerca mientras él pasaba la agonía de su vida. ¿Qué nos dice eso? Dos cosas. Jesús no solo era Dios encarnado, también era hombre. Su lado humano físico sentía lo mismo que sentimos nosotros. Al pasar momentos difíciles, ¿qué queremos? No queremos a cualquiera, sino a alguien que pueda alentarnos, y todos pasamos por eso. Pienso en personas que han sido de aliento en mi vida y al pasar momentos muy difíciles, alguien que siempre estuvo allí, sin tener que llamarle y decir, por favor, haría tal cosa. Uno de mis amigos podía llamarlo o él me llamaba cuando pasaba quizás el momento más difícil de mi vida y al solo escuchar mi voz decía, haz una fogata, voy y hablamos, sin decir una palabra. Él fue incondicional en ayudarme a superar el momento más difícil de mi vida. Simplemente estaba allí. Debemos ser alentadores. Y Dios sabe cómo hacernos alentadores ahora. Quisiera darle 2 ejemplos bíblicos. ¿Cuántos aquí saben quién fue Bernabé? Pobre Bernabé, no es muy conocido por muchos de ustedes. Digámoslo así. Fue llamado el Hijo de Consolación. Y ese fue el nombre que le dieron. Y permítame decirle lo que hizo, y la razón por la cual le cuento esto es porque quiero que lo recuerde. Nunca sabe la vida de quién impactará ni la gran influencia que tendrá. Bernabé, al escuchar que había mucha gente en necesidad en la iglesia primitiva, compró un terreno y puso ese dinero a los pies de los apóstoles. Bernabé. La primera vez que escuchamos su nombre. Lo segundo que leemos es que Bernabé es usado por Dios para hacer algo grande. Cuando Saulo de Tarso perseguía y mataba a los cristianos, los sacaba de sus casas y los encarcelaba. Luego fue salvo en el camino a Damasco. Bueno, la iglesia en aquel entonces no quería nada con él. Le tenían miedo, y cuando escucharon decir que Saulo se había convertido, no lo creían y no querían nada con él. Bernabé habló con el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso en aquel entonces, y comenzó a conocer su corazón y reconocer que en verdad era salvo, que su experiencia en el camino a Damasco fue auténtica, y que había cambiado y era amigo de la iglesia y era creyente. Él fue quien dio su pellejo por el apóstol Pablo, se lo presentó a los discípulos, dio la cara por él y dijo, este hombre es salvo, es llamado por Dios, aceptémoslo. Bernabé. Entonces le pregunto, ¿quién fue Bernabé? No sé quién fue Bernabé. Le diré quién fue. Él fue el gran alentador. Por eso le llaman Bernabé, hijo de consolación. Y quiero que veamos esto. Bernabé no sabía todo eso, claro, fue con Pablo en sus viajes misioneros, etc., pero nunca se hubiese imaginado qué pasaría, ni se hubiese imaginado que su disposición a ser valiente y su motivación a ayudar a que este hombre rechazado por la iglesia fuese aceptado, luego vea lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Quién fue? La mayoría de lo que hemos dicho fueron sus palabras, de exhortación, de perdón, etc. Entonces, al ver la vida de Pablo, fue alentadora. ¿Recuerda cuando lo apedrearon y dieron por muerto en Listra? Se levantó y en los siguientes momentos estaba alentando a las personas. En Hechos, en todo el relato que pasó del naufragio, esto es lo que vemos que hace Pablo. Les animaba a comer, les animaba a mantenerse a bordo, porque si alguien escapaba, los romanos matarían al encargado. Así que 4 veces, ¿qué hace? Les alentaba, alentaba, alentaba. Al leer las epístolas, así era él. No lo vemos condenando, solo condenaba a quienes Jesús condenaba, a los saduceos y fariseos, que eran hipócritas de todos modos. Pero él era alentador. La pregunta es, ¿por qué tanto énfasis en esto de alentar? Bueno, primero que todo, es un tema importante en la Biblia. Es un tema principal en la Escritura, y acabamos de leer varias formas distintas de alentar. Y luego, claro, Jesús fue alentador. Y pienso que uno de los momentos más dramáticos fue cuando salió de Jericó
y un pobre ciego mendigo, y un ciego mendigo era muy pobre, nadie quería acercársele y siempre lo repartían por las puertas. Y me encanta la Reina Valera, que relata que al pasar Jesús y la gente le decía a Bartimeo que se callara porque él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia en la versión Reina Valera que Jesús, deteniéndose, no por un oficial ni un político, sino un ciego mendigo que estaba en el último renglón de la sociedad. Jesús se detuvo y cuando Bartimeo llegó, le preguntó: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y respondió: que me sanes, que recobre la vista. Y eso fue lo que hizo. Porque mire, él fue sensible, él fue alentador. Y con eso no solamente alentó a Bartimeo, sino a todos los demás. Jesús, el Hijo de Dios, tomó tiempo para sanar a un ciego. Y luego, recuerda a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, así que no había duda al respecto. Tenían piedras y estaban listos para apedrearla, un montón de hipócritas. Y estaban listos para apedrearla. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué gran respuesta! Debemos ser de aliento. Es el Evangelio, es el Nuevo Testamento, estos son los principios. Y la verdad es, todos necesitamos aliento para andar en la fe. No hay nadie aquí que no necesite aliento en algún momento u otro, por una razón u otra. Cuando comete un error, ¿no quiere que alguien le anime? Puede que meta la pata sin querer, pero no quiere que le condenen, quiere que alguien al menos le entienda por qué hizo lo que hizo. Quizás pase algo en su vida que ni siquiera usted mismo entiende. Y desde luego, aislarse del aliento que nos dan los buenos amigos es muy peligroso. El diablo siempre nos tiende trampas para hacernos tropezar como pueda. Y el aliento de amigos consagrados, quienes a veces ven cosas que no vemos, y nos advierten para no caer en la trampa del diablo. Necesitamos ser de aliento. Y quizás a veces tengamos que decirle a alguien: sé que mi deseo no es meterme en tu vida, en tus cosas, etc., pero quisiera darte una palabra de aliento. No conozco a nadie que rechace una palabra de aliento, a menos que sea alguien que esté totalmente decidido a vivir en desobediencia. Y significa esto: si queremos animar a otros, queremos edificarles. Queremos levantarles de algún modo u otro. O sea, si hay un aspecto de su vida en el cual son débiles, ayudarles a fortalecer. Y en verdad es lo que hago cada domingo en mi corazón. El deseo de mi corazón cada domingo es edificarle con la palabra de Dios, edificarle, levantar su espíritu, hacerle valiente y confiado, animarle respecto a su testimonio gracias a lo que Cristo ha hecho en su vida. Deseo que entienda la verdad, que es el fundamento de todo. Quiero que tenga la valentía para defender al Señor Jesucristo, que tenga el valor de hablar cuando sea necesario y sea sabio para callar hasta que llegue el momento de hablar. Ese es mi deseo. Y todos debemos tener el mismo deseo en el círculo de amistades que Dios le ha puesto, o sus compañeros de trabajo, cuyas vidas puede influenciar e impactar. Y también significa mostrar interés genuino por la gente. Si real y verdaderamente quiero alentar a alguien, debo mostrar preocupación genuina. O sea, no es: haré esto por ti porque quiero que hagas esto por mí. No es eso de lo que estamos hablando. A lo que me refiero es que si veo algo en alguien en lo que puedo ayudar, de algún modo u otro, eso haré. Y como dijimos, es un motivador positivo, marca la diferencia, y esto es cierto en cualquier ámbito de la vida. Lo que marca la diferencia en la vida de mucha gente, sea que triunfen o fracasen, es el aliento que alguien más le dé. Recuerdo las veces que mi mamá me animaba cuando no salía bien en algo en la escuela. Nunca decía: debería darte vergüenza, debiste haberlo hecho mejor. Ella decía: quiero que des lo mejor de ti. Haz lo mejor que puedas y estará bien. Nunca me condenó por bajas notas y
No siempre tenía calificaciones bajas, pero al principio, cuando era así, nunca me condenó, solo decía, quiero que des lo mejor de ti. ¿Qué logró con eso? Me inspiró a querer dar lo mejor de mí. Lo mejor de mí no era tan bueno como lo de mis compañeros, pero mi mamá dijo que diera lo mejor de mí, y si eso es lo que quería ella, eso haría yo. No era lo mejor, sino lo mejor de mí. Y a veces no necesita un sermón, sino la oportunidad de expresarlo. Y la valentía de expresárselo a alguien que necesita esa palabra. Y vivimos en una sociedad donde la mayoría tiene problemas graves, difíciles de todo tipo. Y si alguna vez la iglesia del cuerpo de Cristo ha necesitado ser de aliento, sin duda ahora es cuando debemos serlo. Y piénsalo. A veces, su aliento puede marcar la diferencia entre la vida eterna de alguien y su separación eterna de Dios. Y es por eso que es peligroso quedarse callado cuando debe hablar, cuando ve que alguien va por el rumbo equivocado. Quizás no le guste su exhortación. El asunto no es ese. Somos responsables de alentar. Ahora, hay muchas formas de dar aliento. La primera es esta: puede llamar a alguien por teléfono y alentarle. Le daré una palabra o una frase. Segundo, puede enviar un mensaje de texto, si es lo mejor que puede hacer. Eso es mejor que nada. Puede enviarles un texto. Desde luego, escribir una carta. Puede decir mucho más en carta, son más personales. Y claro, dar un elogio sincero. Y también decirle a alguien que quisieras que pida por ti en oración. Eso es mucho mejor que decir, estoy orando por ti. ¿Qué quisieras que pida por ti en oración? O puede decirle que está orando por ellos. También puede llenar una necesidad en la vida de alguien, o sea, sabe que alguien tiene una necesidad económica o emocional, y una manera de alentarles es hacerles saber que les ayudará en ese momento. Y luego dedicarle tiempo a alguien. ¿Quiere alentar a alguien? Dedíquele tiempo. Una cosa es decir, espero que estés bien, etc., y nunca tener tiempo para hablar. Y a veces, una breve conversación, 10 minutos, cambia todo el rumbo de vida de alguien. Y compartir pasajes bíblicos relevantes. Y mire, hay que tener varios versículos en la punta de la lengua para darlos en cualquier momento. Y le diré a uno de los míos, no importa a quien conozca, si hablan de algo, puedo decirles esto. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Todo el mundo necesita escuchar eso. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Así que los pasajes aplicables son muy alentadores. Y luego, decir la verdad. A veces alguien le pregunta algo, dígale la verdad. Y a menudo les escucha decir, gracias por ser sincero en esto conmigo. Porque muchas veces la gente quiere la verdad y mire, a veces no les gusta la verdad. Pero no dice que alentemos a quienes les guste. Hay que ser veraces y sinceros en lo que sea. También hay que perdonar. Si realmente quiero ser alentador, debo perdonar. Y desde luego debo amar. Hay diversas formas de amar a alguien. Una manera de amar a alguien es diciéndoselo. Hay algo impactante en un te quiero, que viene de un corazón sincero, es poderoso. Asimismo, dar buena corrección a otros. O sea, si usted ama a alguien y en verdad le importa, querrá darles buena corrección. A veces la gente está a punto de cometer un error y puede decirles, realmente me importa lo que está pasando en tu vida, estoy pensando en ti, quiero que sepas que he estado orando por ti y si sigues por el rumbo en el que vas, cometerás un grave error. Hay maneras de decir algo para corregir la dirección de alguien, decirlo con amor. Y claro, si quiere darles aliento, debe escucharles. No mucha gente tiene quien le escuche. A veces lo único que necesite alguien es poder hablar y saber que ha sido escuchado. Piense en esto por un momento. Imagínese que nadie le escuchara.
Tal vez tenga algo importante que decir o puede que no sea importante. Pero no está de acuerdo en que solo tener a alguien que escuche es sumamente alentador. Y como he dicho, cuando mi amigo me llamaba, de solo escuchar mi voz decía, ya voy. Y él no venía a hablar, venía a escucharme expresar lo que sentía y sabía que necesitaba una palabra alentadora en ese momento. De igual manera, prestarles atención, y la mejor forma de hacerlo es mirarle fijamente a los ojos y decirle, me alegra verte, un placer conocerte o lo que sea. Y marca una diferencia cuando hacemos eso, y claro, ser pacientes con ellos. Debemos ser pacientes con otros, y ellos ser pacientes con nosotros. Ser pacientes es estar dispuesto a esperar que digan lo que quieren decir, o hasta que tengan el valor de expresar lo que sienten. A veces tiene que llorar con ellos. Si quiere alentarles, quizás tenga que llorar con ellos. No es que tenga que hacerlo, sino que lo hará debido a lo que están pasando. Y también estar de acuerdo con ellos cuando sea propicio. Si tienes la razón, creo que es una idea genial estar de acuerdo con ellos, y todos a veces necesitamos eso. Luego, dar un obsequio significativo. Darles algo especial. Le cuento que esta semana alguien me dio un regalo muy significativo. No costó mucho dinero, pero es uno de los regalos más significativos que he recibido. Alguien me conocía bien o me escuchó hablar mucho de arrodillarme para orar, tomó el tiempo de buscar esa madera vieja, la pulió y quedó hermoso, talló atrás en la parte de abajo, obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Me arrodillo allí cada día. ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe qué? ¿Qué dice eso? Que estaban pensando en mí. Esa persona no tendría que decir ni una palabra. Fue un obsequio apropiado, muy significativo. También una mirada de aprobación. He tenido gente que le ha hecho esto. ¿Qué tal cuando han hecho así? Aprobaron lo que usted decía o lo que hacía, y uno puede ver a la gente y percibir eso. Y también, a veces, es necesario comunicar información útil. Mis amigos y yo fuimos de compras un día. Vi a una dama que tenía algo en la mano para controlar su mano. Me había dolido la mano desde hacía tiempo y le dije, ¿para qué es eso? Me contó lo que le pasaba, esto y aquello, le era difícil hacer su trabajo, tenía que usar ese soporte. Le dije, puedo ayudarla porque tuve el mismo tipo de problema y alguien me ayudó mucho. Alguien tomó el tiempo de compartir conmigo. Luego quise transmitírselo a alguien más, información útil. Y también expresar lealtad a alguien. ¿Sabes? Realmente valoro lo que haces. Me encanta eso. Cuenta conmigo. Lo que sea, solo mostrar lealtad. Creo que no hay muchas personas hoy que sean muy leales. Luego, ayudar a alguien en algún aspecto que se sienta incompetente. Es una forma muy útil de dar aliento. Hay miembros de mi personal que si no estuviesen a mi lado, mi trabajo en la computadora sería un desastre total. Porque no entiendo todo eso, entiendo un poco y sigo aprendiendo, pero hay gente de quien dependo y creo que es algo saludable el depender mutuamente unos de otros, no solo alguien que quiera hacerlo todo. Si ama a alguien, querrá serle útil. Y por último diría que, ¿quiere usted ser de aliento? Dígame. Esto es lo único que tiene que hacer y es sonreír. Es la forma más fácil que conozco de dar aliento. Permítanme decirles esto. Ustedes me alientan. De hecho, anhelo venir los domingos para decirles lo que Dios ha compartido conmigo, pues sé que transformará su vida. Y el hecho que ustedes escuchen, tomen notas, me motiva para la siguiente semana. Y al llegar a casa empiezo a prepararme para el siguiente domingo. Porque estoy motivado a dar lo mejor de mí, me motivan con su atención y al tomar notas, con su vida y al dar y todo lo demás. Bien, piensa en su vida fuera de la iglesia donde usted vive, por ejemplo. Hay gente a su alrededor que, si usted les alienta, ellos le alentarán.
Y le digo donde quiera que esté, si está escuchando este mensaje, sea quien sea y donde se encuentre, pueda alentar a otros si tiene a Cristo en su corazón, porque hay algo que fluye de usted cuando Él está allí. Puede alentar a quienes le rodean a aceptar a Cristo como su Salvador, puede animar a sus familiares, puede alentar a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, puede ser de aliento para todos, y una de esas formas, sin duda, puede ser de aliento. Comienza al aceptar a Cristo como su Salvador personal. O sea, pídale que perdone sus pecados por lo que Él hizo en la cruz, derramó su sangre, murió en la cruz, hizo posible que fuésemos perdonados. Lo que hacemos es pedir y rendirnos. Lo que Él hizo fue morir y resucitar. Le animo a que haga eso. Dios le alentará cada día de su vida, si usted se lo permite. Padre, cuán agradecido estamos de que eres un Dios tan hermoso. Te pido que grabes este mensaje en lo profundo de cada corazón. Señor, que siempre seamos de aliento hasta nuestro último día. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. Papá. Papá. ¿Quieres usar el taladro? Estoy contigo, amigo. A veces Él dice no. A veces Él dice por este camino. Pero a veces Él dice espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué podría yo llegar a ser? ¿A dónde debo ir? ¿Qué podría lograr? El Dr. Charles Stanley contesta estas preguntas en su libro Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios. Si mi vida debe ser de lo mejor, si he de lograr lo mejor, alcanzar lo mejor, llegar lo más lejos en la vida, necesito conocer el plan de Dios para mí. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.